Hola niños, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo un poquito mejor que ayer, pero sé que Dios va a ir cuidándome y alentándome y doy gracias a Dios por eso. Miren chiquillos, estoy, ¿qué ven ahí atrás? Están las pirámides, ¿cierto? ¿Y las pirámides son de dónde? De Egipto. Hoy día vamos a hablar una historia relacionada con las pirámides de Egipto, ¿ya? Pero antes de comenzar, vamos a comenzar con un momento de oración. Así que juntemos nuestras manitos. Señor, te damos las gracias por este día, por la vida que tú nos das, Señor. Gracias porque tuvimos una camita donde dormir. Gracias porque tenemos alimento en nuestra casa, Señor. Y gracias porque tú cada día nos dejas respirar, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por lo que aprendemos día a día, Señor. Y Dios mío, ayúdanos a poder ponerlo en práctica. Te pido que desde ya toques los corazones de cada niño que está viendo esta clase para que pueda practicar y usar en su vida lo que va a aprender, Señor. Gracias te doy por la bendición que nos das de aprender de tu palabra y de podernos reunir, aunque sea así, en el nombre de Jesús. Amén. Ya niños, ¿se acuerdan ayer de lo que hablamos? Hicimos este trabajo, ¿cierto? Con las pirámides como que se pierde el trabajito, pero nosotros hablamos acerca de que teníamos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, ¿cierto? Y una forma de amar es aprendiendo de su palabra y practicándola. Hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿ya? ¿Y cómo sabemos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? A través de su palabra, de la Biblia. Así que hoy día vamos a aprender. La semana pasada ustedes aprendieron acerca de José, ¿cierto? Y José, recuerdan que José fue uno de los héroes de la fe. Todos estos domingos hemos estado aprendiendo acerca de héroes de la fe, de personas que tuvieron la fe en Dios, la confianza en Dios, de que Dios los cuidaba, de que Dios estaba con ellos, ¿cierto? Pero eran personas como nosotros, como tú, como yo, que a veces tenemos miedo, a veces nos asustamos, pero ellos confiaron en Dios y Dios quiere que nosotros confiemos en Él, ¿ya? ¿Se acuerdan que José llegó a ser segundo después del faraón cuando llegó a Egipto, ¿cierto? Sus hermanos ¿cómo se llama? Lo vendieron, estuvo en la cárcel por algo que él no hizo, pero Dios encaminó las cosas y él llegó a ser segundo después del faraón. José podría haberle tenido mucha rabia a sus hermanos, pero no fue así. Él los perdonó. Hizo lo que Dios quería que hiciera, ¿ya? Él los perdonó. Entonces, después de todo eso, después de todo lo que pasó con José, el pueblo de Israel quedó ahí en Egipto, porque se acuerdan que sus hermanos fueron a buscar alimento, ellos se quedaron ahí. Y pasaron muchos años y el pueblo de Israel empezó a crecer, porque empezaron a nacer más niños, ¿ya? Empezaron a nacer más niños. Y de eso está relacionada la historia que vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar de otro héroe de la fe, de otra persona que Dios tenía un plan para él, ¿ya? Y lo vamos a ver ahora. Atentos porque voy a compartir la pantalla, ¿ya? Ahí vemos, dicen los israelitas, el pueblo de Dios, ¿cierto? Vivían en Egipto, lo que yo les decía anteriormente. Cuando llegaron
el rey, el faraón, era amable con ellos, el que estaba sobre José, ¿se acuerdan? Pero muchos años después hubo un faraón que era muy cruel, ese que sale ahí en la imagen. Este faraón convirtió en esclavos a los israelitas. A los israelitas les dolía el cuerpo por tantas horas de trabajo sin descanso. No tenían qué comer ni qué beber, ¿ya? Entonces este faraón era muy malo con los israelitas, los hacía trabajar. Los mismos egipcios, si es que ellos trataban de descansar un poquito porque estaban cansados, les pegaban latigazos. Entonces, eran muy crueles con ellos. Y este pueblo, el pueblo de Israel, empezó a crecer mucho. Luego, todo esto empeoró, dice. Todo esto empeoró. Vio que los israelitas, espérenme un poquito, para ver, ya, vio que los israelitas tenían muchos hijos. El faraón empezó a ver, y los israelitas están teniendo muchos hijos y cada vez hay más de ellos. Y estaba muy preocupado el faraón, porque dijo, si ellos crecen en cantidad, van a querer adueñarse de mi país. Y dio una nueva ley que fue muy terrible y muy cruel. Dijo el faraón, y una ley era como un mandato, dijo, todos los varones, todos los niños recién nacidos que nazcan y sean hombres, van a ser arrojados al río Nilo. Este faraón quería matar a los hijos de los israelitas que fueran varones. ¿Por qué? Porque ellos iban a crecer y iban a ser muchos más y iban a tener mucha fuerza. Y él tenía temor de que los israelitas se adueñaran de Egipto. Entonces esta ley se empezó a cumplir y cada vez que nacía un niño, varón, lo tiraban al río Nilo, ¿ya? Pero había en una de las casas, en una de las chozas, había una mujer que se llamaba Jocabed, ¿ya? Jocabed le tenía mucho miedo a los soldados, tenía mucho miedo que los soldados se llevaran a su bebé. Ella había tenido un bebé y que lo echaran al río, así que lo escondió en su casa. Lo escondió. Imagínense, niños, lo que es esconder un bebé que no escuche, porque por fuera de la casa andaban los soldados, pero qué complicado era para Jocabed poder hacer que el bebé no llorara para que los soldados no escucharan. Pero ¿saben qué? Al cumplir 3 meses, sabía que necesitaba un nuevo plan. Porque ya después de los 3 meses los niños empiezan a llorar más fuerte, empiezan a balbucear, ¿cierto? El niño, el bebé, ya era muy grande para poder esconderlo. Y Dios le dio un plan a Jacob, o Jocabed, ¿ya? Jocabed tejió una cesta fuerte, ¿ya? Luego, con cuidado, hizo una canastita ella. Y después, con cuidado, envolvió a su niño en una manta y oró a Dios para que Dios lo protegiera. Colocó a su bebé en esta canastita que ella había hecho y la puso a flotar en el río. Jocabed envió a su hija María, o Miriam, a que siguiera la cesta por el río y viera qué le pasaría. ¿Ya? Entonces su mamá le hizo como un canastito y puso ahí a su bebé y lo dejó en el río Nilo. Pero le pidió a su hija María, o Miriam, que lo siguiera para ver qué le pasaba a este bebé. Y justo cuando iba por el río Nilo, esta cesta, esta canastita, la hija del faraón estaba nadando en el río. Entonces vio esta cesta, vio esta canasta que flotaba y tuvo curiosidad. La abrió y halló un bebé precioso. Ella quedó encantada y ella dijo, el río me trajo un bebé, lo criaré como mi propio hijo.
y lo llamaré Moisés. ¿Saben por qué lo llamó Moisés? Porque el nombre Moisés significa llevado por las aguas. María, o Miriam, ahí como sale en la imagen, lo oyó y quedó muy contenta. Dios había salvado la vida de su hermano, ahora Moisés estaría protegido y atendido. Moisés creció como hijo de la hija del faraón y se crió ahí en el palacio como un príncipe. Pero el pueblo de Moisés, los israelitas, aún eran esclavos, aún sufrían, aún los trataban mal. Y un día Moisés, caminando, vio que un guardia, que un soldado, golpeaba a un esclavo, a uno de los de su pueblo, y se enojó mucho. Y él fue y mató a este guardia. Pero él sabía que el faraón estaría furioso. Así que Moisés se fue de Egipto, cruzó el desierto y se ocultó en una tierra muy lejana llamada Madián. ¿Ya? Ahí él se dedicó a ser pastor de ovejas. Y pasaron muchos años, pasaron 40 años, niños, 40 años. Él cuando se fue de Egipto tenía 40 años. Y pasó en el desierto 40 años más. Y un día había salido a pasear y había ido a ver a sus ovejas, quedó sorprendido porque vio un árbol que era una zarza que se estaba quemando. Se estaba quemando, pero no se consumía completa. Entonces escuchó una voz. Era la voz de Dios que habló con Moisés desde la zarza. Y le dijo: Moisés, yo te elegí para una misión importante. Quiero que vayas a Egipto y digas al faraón que yo deje ir a mi pueblo. Moisés dijo: pero ¿cómo lo voy a hacer yo? Y Dios le dijo: estaré contigo y te diré qué es lo que tú debes decir. Y eso Dios se lo prometió a Moisés. Moisés tenía miedo, estaba preocupado, estaba asustado, pero él obedeció a Dios, porque Dios le había dicho que iba a estar con él y que le iba a decir lo que él tenía que hablar con Faraón. Entonces, cuando Moisés llegó a donde el faraón se sorprendió y le dijo: ¿qué haces tú aquí? Y enojado. En ese momento, el faraón no era el mismo malo que cuando él se fue de Egipto, sino que era su hijo, que también era un faraón cruel. El hijo del faraón se había criado como hermano de Moisés cuando crecieron juntos. Entonces le dijo: ¿qué haces tú aquí? Y Moisés le dijo: Dios me envió. Dios quiere que tú dejes libres a los israelitas para que se vayan de Egipto. Y el faraón dijo: no dejaré a mis esclavos. Y se rió el faraón. Dijo: haré lo que me dé la gana. Total, yo soy el faraón. Y el faraón no hizo caso. Y como el faraón no hizo caso, Dios le envió plagas sobre él y sobre su país, sobre Egipto. ¿Y cuáles fueron estas plagas? Dios convirtió el río, el agua del río, la convirtió en sangre. Faraón no quiso dar su brazo a torcer y Dios le envió ranas. Las ranas saltaban por todos lados y era una
plaga de ranas. Era una plaga de ranas. Y Faraón seguía orgulloso y no voy a dejar de ir al pueblo de Israel. Y después les mandó piojos. Pero todas estas plagas afectaban a los egipcios. Imagínense cómo era que los egipcios se estaban rascando porque eran plagas, eran muchos piojos. Y Faraón no quiso hacer caso. Faraón, como no quiso hacer caso, Dios mandó otra plaga, la cuarta plaga, que era la plaga de moscas. Y los egipcios con las manos trataban de sacar las moscas. Ellos comían y las moscas estaban en sus platos. Tampoco quiso hacer caso Faraón. Y Dios mandó unas enfermedades y muerte a sus ganados, a sus animales. Y aún así Faraón no hizo caso. Dios volvió a mandar otra plaga, la sexta plaga, que fueron llagas, heridas en el cuerpo. Y aún así ellos sufrían y todo, pero Faraón orgulloso endureció su corazón y no quiso. Después Dios mandó otra plaga que fueron los granizos, y dice que los granizos eran como fuego, eran como pelotas de fuego, y muchos, y le caían, y habían granizos que eran muy grandes, que llegaban a matar a los egipcios. Y aún así Faraón no quiso. Y Dios volvió a mandar otra plaga, la plaga de las langostas. Muchas langostas saltaban en los cuerpos de los egipcios, todos. Y Faraón no hizo caso. No hizo caso. Por último, siguió mandando plagas. La plaga de oscuridad, que dice en la Biblia que ni a un metro se podían ver. Y no hizo caso. Y al final Dios mandó la última plaga, que fue la muerte de todos los primogénitos. Ustedes me van a decir, tía, ¿y qué son los primogénitos? Son los primeros hijos, el primer hijo varón de cada familia. Pero ustedes me van a decir, pero tía, ¿y los hijos de los israelitas también murieron? No, porque Dios les dijo al pueblo de Israel que tenían que marcar con sangre de animal los marcos de las puertas y de las ventanas para que este ángel de la muerte, para que esta muerte de los primogénitos no entrara a sus hogares. Solamente entró a los hogares de los egipcios. Y con esta plaga murió el hijo primogénito del faraón. Y Faraón lloraba, lloraba, lloraba. Y Moisés le dijo, Dios quería que liberaras al pueblo de Israel. Y Moisés, ¿qué le dijo? Y el faraón, ¿qué le dijo? Llévate a tu pueblo, le dijo. Llévate a tu pueblo. Y por fin el faraón dejó a Moisés y le dijo, llévate a tu pueblo y márchate de aquí. No quiere que pasen más cosas malas. Pronto el pueblo de Israel con Moisés empezaron a viajar. Luego de un tiempo de viajar, vieron algo a la distancia, detrás de ellos. Y empezaron a mirar y dijeron, ¡uy! Parecen carros y jinetes, gritó alguien. Así era. El faraón había enviado a los soldados a capturar a los israelitas y a que los llevaran de nuevo a Egipto como esclavos. Y ellos empezaron a correr hasta que llegaron al borde del Mar Rojo. Y cuando llegaron al Mar Rojo, por atrás tenían a los egipcios, y por delante tenían el Mar Rojo, no podrían escapar. Y ellos gemían y decían, ¿qué hacemos? El pueblo de Israel decía, ¿qué hacemos? ¿Vamos a morir en el agua o vamos a morir por los egipcios? Pero Dios no les falló. Moisés oró y levantó su vara. Él tenía una vara y la puso en el mar
y las aguas del Mar Rojo se apartaron, se abrieron, hicieron un camino y la gente caminó en medio de ese camino. Y no era barro, sino que era tierra seca. Y los israelitas pudieron escapar de los soldados del faraón y hallaron un nuevo hogar, la tierra que Dios les había prometido. Cuando iban pasando por este Mar Rojo, acuérdense que los egipcios venían atrás de ellos y los egipcios también se metieron por ese camino. Pero cuando pasó el último israelita al otro lado, Dios hizo que el mar se cerrara y los egipcios murieron en ese mar. ¿Ya? Niños, Dios tuvo un plan con Moisés. Dios tenía un propósito con Moisés. Porque acuérdense, Faraón había mandado matar a todos los varones, a todos los bebés que eran varones, que eran hombres. Pero Dios cuidó a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con él. Y así también Dios tiene un plan para ti. Para cada uno de nosotros Dios tiene un plan. Pero Dios quiere que tengamos fe en él, que seamos un héroe de la fe, que creamos en lo que él me dice en su palabra, que creamos que él me cuida, que creamos que cuando yo tengo miedo, él está conmigo. Y Dios tiene un plan contigo, con el Mateo, con la Martina Belli, con el Pedrito, con la Luciana, con la Maite, con la Mandita, con el Lorenzo, con el Felipe, con el Joaquín y con todos los niños. Si se me olvida alguno, perdón, pero con todos ustedes tiene un plan Dios, con cada uno de ustedes. Pero Dios quiere que nosotros tengamos fe en él y que confiemos en él. La Biblia en Salmos 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir su plan y su propósito en ti. Y tenemos que creer en eso. Así como lo cumplió en Moisés, que hizo todas estas cosas, que navegara por el río, que lo tomara la princesa, que lo cuidaran, que se fuera al desierto y que después rescatara a su pueblo, que le pasaron todas esas cosas y que a lo mejor eran cosas preocupantes, que corrían peligro, pero al final él confió en Dios y cumplió el propósito que Dios tenía con él. Y a nosotros nos van a pasar cosas, a lo mejor vamos a pasar tristeza, a lo mejor vamos a pasar pena, a lo mejor alegrías, pero todo eso es un plan que Dios tiene para ti, para cada uno de ustedes. Así que no olvidemos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pase lo que pase, Dios va a cumplir su propósito en mí. Dios va a cumplir ese plan perfecto que tiene para ti. ¿Ya? Ahora, niños, espérenme un poquito. Vamos a dejar de ver la pantalla. Ahora vamos a cantar una canción. A ver si me acompañan. A ver si la podemos cantar. ¿Ya? Vamos a cantar. A ver. Acá parece que la tengo. Sí. A ver, espérenme. Vamos a compartir el audio y vamos a poner, no era esa, era esta.
Compartir. Ujú. Y vamos a cantar esta canción. Que nadie sabe cómo Moisés atravesó el mar rojo. Que nadie sabe cómo Moisés atravesó. No nadó, No, navegó, no, patinó, no. lo saltó, No, galopó. no. ¿Cómo lo atravesó? El viento sopló, flap, 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 flap. El mar dividió, flap, 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 flap. Y Dios abrió un sendero en el mar, así logró cruzar. El viento sopló, Flap, 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 flap. el mar dividió. Flap, 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 flap. Y Dios abrió un sendero en el mar, así logró cruzar. Qué lindo, ¿cierto? Espero que les haya gustado y tenemos otro video. Vamos a verlo. Vamos a aprender. Yo voy a enviarles estas canciones. A ver, niños. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Ahí se cuento. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Ay, sí. Ya, niños. Entonces, recordemos la historia de Moisés. Dios tenía un propósito en Moisés, como lo tenía en José y como lo tenía en todos los personajes de la Biblia que hemos aprendido y que vamos a seguir aprendiendo. Ellos son héroes de la fe porque confiaron en Dios. Y Dios también quiere que tú seas un héroe de la fe. También quiere que yo sea una héroe de la fe. Que confiemos en el Señor, que todo lo que nos pasa en nuestra vida es un plan de Dios. Es para que Jehová cumpla su propósito en mí. Y para que Jehová cumpla su propósito en ti. Ya, niños, espero que les haya gustado. Voy a enviar al WhatsApp de los papás las canciones para que se las aprendan y también acuérdense de practicar la canción que vamos a tener como especial, porque el próximo domingo, este domingo que viene, es el último plazo para enviarla. ¿Ya? Un besito grande, los quiero mucho, que el Señor los acompañe y cariños a sus familias. Bendiciones a todos.